Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Jesús. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los conectores. ¿Qué son estas palabras o conjuntos de palabras utilizadas en los textos para unir ideas? ¿No? Entonces, bueno, primero que nada vamos a hablar sobre los conectores de orden, que, bueno, como su función, como su nombre lo dice, es la de unir, ordenar el texto, ¿no? Ordenar las ideas. Entonces, o indicar que hay un orden, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos ejemplos de estos, como podría ser en el antes que nada, en primer lugar, en primer lugar, por un lado o por otro lado. Entonces, eh, por un lado y a continuación. Son conectores que indican orden, ¿no? Antes que nada vamos a hablar sobre la selva de Acandona, ¿no? A continuación vamos a hablar sobre la explotación de los recursos de la selva de Acandona, ¿no? Entonces, ese es como los de orden, ¿no? En segundo lugar vamos a hablar eh, de los que añaden ideas, ¿no? O los que sirven para agregar ideas. Ese es con este. Agregar ideas. Agregar ideas. Que pues es como el además, asimismo, también y al mismo tiempo, ¿no? Entonces tenemos además, asimismo, muchos escriben el asimismo con espacio, pero generalmente lo podemos encontrar así, ¿no? Lo podemos encontrar así, pero también lo escriben. Además, es importante el uso de ciertos minerales para la extracción de plata, ¿no? Por ejemplo. O también se puede utilizar el tal mineral para la extracción de plata, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí yo creo que vamos a borrar tantito. Los que tienen la función, ahora vamos a hablar de los que tienen la función de ejemplificar. Los de ejemplo, como el que dice, por ejemplo, que es como el más común de estos. Tenemos los de claro ejemplo es el de claro ejemplo de, y pues ya pone como claro ejemplo de, bueno, está pasando ahorita un camión, entonces se escuchan las campanas, es por eso. Después tenemos los que explican, que son, pues podría decirse que es similar, o que muchos lo confunden, ¿no? Pero realmente pues son diferentes, ¿no? Los
que tienen la función de explicar, hablan más que nada de profundizar en la idea, ¿no? O sea, estos muestran un ejemplo, por ejemplo, tal conector, ¿no? Y estos explican la idea, ¿no? Como más a profundidad. Entonces tenemos, por ejemplo, el más común es el de... Es decir, que pues parte de otra idea que te explica lo mismo, ¿no? O sea, ¿no? También es muy común. O sea, el de... En otras palabras... Son como muy comunes, ¿no? Entonces, estos serían los conectores de explicativos, ¿no? También tenemos otros, ¿no? Dicho de otra manera, por otra, en otras palabras, dicho de otra manera, también son como conectores que pueden servir para explicar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí, pues yo creo que vamos por eso, ¿no? Pues de hecho aquí mismo cabe, ¿no? Los de opinión propia, los que te introducen, ¿no? Que dice, estos son como más sencillos de mencionar, ¿no? En mi opinión, a mi parecer, yo considero, ¿no? Yo considero que la tala de árboles es un mal que afecta a tal, ¿no? O sea, son los que se utilizan para describir tu opinión propia, para introducir una opinión propia, ¿no? Lo que tú opinas, lo que tú piensas acerca de un tema. Entonces ahí entran tu idea. Entonces para conectarla puede ser como con estos conectores, ¿no? Es necesario pues saber en dónde los vamos a utilizar, porque luego vamos a tener como una mezcla de estos, ¿no? Entonces saber como dónde estamos utilizándolos y de qué manera los estamos utilizando, ¿no? Entonces, tenemos los de conclusión, bueno, los de causa, y los de consecuencia. Espero que sí se entienda, bueno, sí se ve bien mi plumón, porque como que de repente no, bueno, como que me equivoqué aquí, no tenía que agarrar ya agarré entonces, bueno, creo que hasta aquí sí se entiende, ¿no? Creo que sí se ve un poquito las letras, entonces ahorita vamos a explicarlo con el rojo. Los de causa es el por qué, el ya que, el dado que, ¿no? Son como los que indican la causa de algo, ¿no? Entonces puedes decir una idea. El mar se tiñe de azul claro, dado que el mar se ha visto más limpio, dado que ha reducido el transporte marítimo por la pandemia, ¿no? Entonces explica como la causa por la cual el mar es más claro, ¿no? Entonces
estos serían como los de causa, ¿no? Son utilizados para eso. Luego tenemos los de consecuencia, ¿no? Que, pues, como su nombre le indica, van a indicar la consecuencia de la idea, ¿no? Donde tenemos por esto, por esto, por lo tanto. Disculpen, creo que son los vecinos. Por esto, por lo tanto, en consecuencia. En consecuencia, son como conectores que podemos utilizar para mostrar una consecuencia de la idea, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de... la gente... debido a la pandemia por COVID-19, hubo un encierro en las casas. Por lo cual... Por lo cual... La naturaleza cobró varios espacios que no utilizaba desde hace tiempo, ¿no? Entonces, esos podrían ser como los conectores de consecuencia, ¿no? Hasta aquí yo creo que no es complicado, ¿no? Hasta aquí está sencillito. Luego tenemos los de hipótesis, contraste y conclusión, que son como que son como los otros, ¿no? Entonces vamos con los de hipótesis, luego los de contraste y luego los de conclusión. Hipótesis, contraste y los de conclusión. Yo iba a decir oposición, no, es conclusión. Entonces tenemos los de hipótesis, los de contraste y los de conclusión, ¿no? Entonces, de hipótesis, pues te indican la entrada a una hipótesis o a una idea que muestra como una postura, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí es posible a lo mejor, tal vez, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál teníamos? A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Listo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a lo mejor la disminución de basura en las calles se debió al encierro de la pandemia, ¿no? Al encierro por la pandemia. Entonces, no es una idea concreta, nada más es como una idea vaga. Tú muestras, bueno, ya sabemos cómo es una hipótesis, ¿no? Donde tú estás mostrando como una idea a partir de ciertos datos, pero no es una idea central, ¿no? O sea, no quiere decir que sea una idea dogmática, que sea cierto, ¿no? Nada más es como tu primer acercamiento al tema, ¿no? Entonces esa sería la hipótesis. Luego tenemos las de contraste. Listo. Entonces luego tenemos las de contraste, que son las que van a contrastar la idea, no solo la profundizan, sino que van a llegar a ella, ¿no? Entonces, tenemos la más común, ¿no? Es pero por el contrario, no obstante, ¿no?
nombre lo indica, pues contrastan la idea, ¿no? Le dan como un, digamos, pueden darle más credibilidad o pueden centrarla, ¿no? Puntualizar en ella, ayudarte a puntualizar en la idea, ¿no? Por eso es que dice, por el contrario, ¿no? Para que, sabiendo como cuál es el contrario, puedas entender mejor hacia dónde va la idea, ¿no? Entonces, por eso es que dice, ¿no? Por ejemplo, la gente se encerró en sus casas, pero los problemas mentales iban en aumento, ¿no? Por el encierro. Entonces, estas serían como las de contraste, ¿no? Y finalmente tenemos las de conclusión, ¿no? Que pues aquí tenemos unas sencillas, ¿no? Obviamente, en conclusión, finalmente, por último, incluso ponen por último, pero no menos obstante, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. Por último, cabe mencionar que, o por último, finalmente las personas salieron de sus casas tal día cuando se levantó la pandemia gracias a que, o no, finalmente las personas pudieron retomar su vida normal y disminuir las medidas de sana distancia debido a que se encontró la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Esto en el año 2025, ¿no? Supongamos. Entonces, este sería como un ejemplo de un conector de conclusión, ¿no? Claro que hay más, pero al menos estos son los principales y los que te van a preguntar un poquito más en el examen, ¿no? Entonces, pues básicamente las preguntas son de acertar en el examen, ¿no? Ay, perdón. No, o sea, sí, el objetivo es acertar. Son de identificar el conector o sustituirlo, ¿no? Entonces, o luego te preguntan, en tal párrafo, ¿no? Y ya pues, te explican un párrafo, una pequeña idea, y ya te ponen, en tal párrafo encontramos un conector de, o en este párrafo el decir pero es un conector de, ya tienes que poner, ¿no? Si es un conector de contraste, de conclusión, de hipótesis, entonces pues no es difícil, ¿no? O sea, con el simple hecho de leer el conector, bueno, de leerlo, ya sabemos como a qué se refiere, ¿no? O sea, si vemos que dice finalmente, bueno, pues es un no de conclusión, ¿no? Incluso conclusión o determinación, ¿no? Terminación, no de determinación, terminación nada más. Entonces, pues por el simple hecho de ver que dice finalmente o por último o incluso una de sus variantes, ¿no? Que no hayamos anotado aquí, pues vamos a poder encontrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener un párrafo donde dice pero no era posible acceder a la casa. Los niños estaban afuera tocando hasta que de repente llegó la señora, ¿no? Entonces tenemos aquí el conector de contraste, donde está el pero no era posible acceder a la casa y que estuvieron tocando hasta que llegó la señora, ¿no? De hecho, el hasta que pues podría ser un conector, ¿no? Ese sería el conector de híjole, aquí se me olvidó, déjeme consultarlo. Vamos a ponerlo conector hasta que está tardando un poco.
tenemos el conector hasta que es un conector de... de suma también, ¿no? Donde te indica en qué momento llegó. O sí, de suma. Porque añade la idea donde ya va llegando una señora, ¿no? Entonces, es de los primeros que vimos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos como... por lo de los conectores, realmente no es difícil identificarlos. Simplemente es como saber como cuáles son sus clasificaciones. Entonces, pues esto yo creo que sería por aquí todo. Estas son las principales clasificaciones, ¿no? También podríamos tener a lo mejor... sí, de orden. El orden también podría indicar el tiempo, ¿no? Primero, segundo, en tercer lugar, en cuarto lugar. Entonces son al amanecer, al anochecer. Entonces podrían ser conectores que te indican un orden, ¿no? Entonces se utilizan en muchos textos, ¿no? Pero bueno, estos son como los principales. Y bueno, hasta aquí creo que sería todo del tema. No es difícil, solamente hay que estudiarlo, estudiar sus clasificaciones y estudiar como de qué va cada uno, ¿no? Buscar ejemplos y todo eso. Y en realidad buscar ejemplos o describirlos no es muy difícil porque es algo que lo utilizamos muy seguido, ¿no? Muy común en la lengua, entonces no es tan difícil. Y bueno, hasta aquí sería todo.